La idea es empezar a ver como MCCs qué papel empezamos a jugar, porque no es solamente una certificación a nivel competencial, ¿sí? Sino que solemos decir, ¿no?, que la maestría implica mucho más. Entonces, una primera reflexión sería ¿hacia dónde estamos yendo en el mundo? ¿Estamos evolucionando? ¿O qué estamos haciendo? Como dice Harari, que es un filósofo contemporáneo que seguramente muchos conocéis, nuestros mayores enemigos no son los virus, esto lo dijo justo cuando estábamos en pandemia, pero tanto da, ¿sí? Sino la codicia, el odio y la ignorancia. Entonces, yo creo que una de las cosas que supongo que tenemos todos claro como coaches es que estamos acompañando el desarrollo del potencial, estupendo, pero sobre todo, de sabiduría, de conciencia. Es decir, la competencia 7 evoca conciencia, no está ahí por casualidad, ¿sí? Entonces, obviamente dependerá de la profundidad en cómo la queráis leer. Nosotros, yo, desde la mirada esencial, la mirada es de mucha profundidad, sí, es una mirada transpersonal. Pero en cualquier caso no deja de ir a un lugar de menos ignorancia, ¿sí? De ignorancia o sabiduría entendida como esa posibilidad de ver el mundo desde otro sitio. Nosotros le llamamos un neorrenacimiento y neosapiens en nuestro modelo, pero sobre todo la reconexión con la sabiduría. O, como dice Vicky Brook, que es una de las referentes autoras, ¿no?, en la historia del coaching, el coaching es un fenómeno social del siglo XXI y posterior, ¿sí? Es decir, es un fenómeno que se da en la posmodernidad y el catalizador del siguiente estadio de la evolución humana. Ahí es nada, ¿sí? Por lo tanto, el siguiente estadio tendría que ver con trascender la posmodernidad, que supongo que ya sabéis que es un periodo de mucha sospecha, de mucha incertidumbre, de no tener claro cómo vamos a funcionar socialmente. Bueno, están los filósofos de la sospecha, hay muchos contemporáneos, ¿no?, que hablan de todo esto, pero la salida tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con elevar nuestro nivel de conciencia para no hacer los desastres que supongo que todos compartimos, ¿no?, que como especie y como humanidad hacemos. Por lo tanto, si nos empezamos a situar aquí, la maestría en coaching, ¿qué papel juega ser MCC? Ya digo, más allá de una certificación, sino en el mundo. Podéis poner las respuestas en el chat. Fluir en las sesiones para extraer la mejor versión del coachee. Ah, interesante. Yo esto de la mejor versión siempre lo cuestiono, porque nosotros trabajamos desde una mirada de no dualidad, que es donde está el mundo de la sabiduría, ¿no?, un espacio de un alto nivel de conciencia. Entonces, la mejor versión implica una peor, implica una comparación, así que ya volvemos a estar en dualidad, en mundo de ego, en compitiendo con nosotros mismos, con el vecino, etc., etc., etc. Así que es una cosa que ya sé que se usa y que a veces lo usamos, ¿no?, sin mayor conciencia, pero en esa línea sí que se comenta, sí, estoy de acuerdo en que podría ser el desarrollo del potencial humano que tenemos, ¿no?, que habría que ver cuál es ese potencial, ¿no?, que entendemos por potencial. Fijaos la mirada, ¿no?, como solemos tener una mirada todavía muy moderna, muy de resultados, muy de objetivos. Nosotros tampoco trabajamos por objetivos, trabajamos hablando de foco. Más allá de tener las herramientas, es ser catalizador de generación de conciencia y sabiduría. Compartir y generar sabiduría para crear conciencia. Sí, yo siempre digo que al final la competencia 8 viene sola. Cuando hay un cambio de conciencia y más profundo y más potente, aparecen otros resultados. No hay que hacer mucho más. Como coaches nos aseguramos de que el cambio o la transformación, porque el cambio queda flojo, ¿no?, nosotros incluso hablamos de transmutación, se haya dado, esté ahí y la persona, bueno, pues se va a confrontar con su vida, en su día a día, ¿no?, más allá de la sesión y con el sistema donde esté, con sus resistencias. Entonces, ¿cómo acompañamos que eso pueda ir sucediendo? Pero el gran cambio ocurre en el nivel de conciencia. O sea, yo diría, como decís, ¿no?, que
al final la responsabilidad de ser un buen coach y de acompañar bien un proceso desde el ACC, ¿no? Tiene que estar. Pero sí que hay algo con el MCC, ¿no? Que implica una ejemplaridad. MCC como nivel de certificación, como título, no es que me inspire. Efectivamente, ¿no? Bueno, una cosa es el título, está bien, pero yo creo que lo interesante es incorporar, ¿no? Esa actitud, esa mirada, ese ser maestro, estar en la maestría y que obviamente el hecho de que uno vaya a buscar la certificación, pues a veces ayuda, ¿no? Porque te obliga de alguna forma a seguir trabajándote, a entrar ahora en programas de nivel 3, a hacer unas horas de coaching que a veces pues uno dice, va, da igual, no tanto da, ya voy haciendo, a revisarte más, a supervisarte. Entonces, bueno, es un viaje, es un viaje. Desde la red de MCCs de LATAM y España, MCCs de la ICF, al final se definió ser acreditado, como MCC reconoce, pero lo importante es qué es lo que hay, estos criterios, ¿no? De experiencia y excelencia en la profesión, como los coaches con mayor experiencia, en principio, porque obviamente hay coaches no certificados con muchísima experiencia. Esto nos hace, y aquí es lo importante, eternos aprendices de lo humano. Y aquí podríamos enlazar con todo el lío entre psicología y coaching. Y nos mueve a estar en crecimiento constante para lograr alcanzar mejores estándares de desempeño que beneficien a nuestros clientes, a los colegas en formación y a nosotros mismos como parte de nuestra misión de vida. MCCs en el mundo hay poquitos, están del orden del 4%, pero lo importante, como decíamos, no es tanto la acreditación, sino el compromiso que uno tiene consigo mismo y con sus clientes, con el sistema y al final con lo social, porque el impacto que diríamos buscamos es un impacto social. Sabemos que todo es sistémico y por lo tanto en ese viaje de experiencia y de profundización del ser del coach podemos acompañar mucho más lejos, ¿sí? Porque en realidad no podemos acompañar más lejos de hasta donde nosotros hayamos llegado. Y yo creo que este es uno de los puntos focales. La maestría en coaching, y ya no digo MCC, sino la maestría, se relaciona con haber desarrollado una profunda y amorosa sensibilidad que nos permite acompañar el viaje hacia este ser esencial, hacia el potencial en su completitud, hacia la sabiduría, más allá del ego. Esta obviamente es mi mirada, y es estar al servicio de todos los seres. Y cuando digo todos los seres, nosotros hablamos de neoliderazgo, hablamos de neocliente, hablamos de que no solamente somos los humanos o estamos los humanos en este planeta, sino que tenemos un impacto en todo, ¿sí? Y por lo tanto, es estar en permanente aprendizaje para inspirar y acompañar a otros coaches hacia su excelencia. Por tanto, no es un trabajo solamente de yo con mi cliente, sino es el compromiso con lo social y es el compromiso con acompañar a otros coaches para que puedan andar ese camino, ¿sí? Para mí, estos son aspectos fundamentales del ser coach, MCC o maestría. Y por lo tanto, este enfoque para mí contiene elementos clave, que los tenéis desarrollados abajo en el pie de la transparencia. Veis que hay un artículo. Tiene que ver con un arte, ¿sí? Tiene que ver con algo que está interiorizado, ¿sí? Que ya forma parte de nuestro ser y hacer, que estamos desde un lugar de virtuosismo, ya hemos soltado la técnica, hemos soltado las competencias porque las tenemos de alguna forma incorporadas. Y ya digo, no estoy hablando de los MCCs certificados, que habrá de todo en el mundo, como en todas partes y en todas las profesiones, sino de la maestría en sí, lo que podría estar representando. Significa haber desarrollado esta profunda y amorosa sensibilidad y acompañar el viaje hacia la sabiduría, estar al servicio de todos los seres, tener mirada sistémica para entender que estamos teniendo un impacto a través de nuestro cliente, sea persona, sea grupo, sea organización, sea un líder político, sea un CEO, da igual, todos tienen un impacto en el mundo, es imposible no tenerlo. Y por lo tanto también implica estar en permanente aprendizaje y desarrollo como nuestros clientes. Esto es un viaje perpetuo
para inspirar, ¿sí? Tienen que ver con inspirar y acompañar, como decíamos, a otros coaches, en su excelencia. Por lo tanto, hay una voluntad de servicio, no solamente al cliente y no solamente económico y no solamente facturar y no solamente la certificación que te hace quedar bien o te abre mercado, en fin, lo que sea, sino una voluntad realmente de servicio a otros coaches para que crezcan y entre todos colaboremos, ¿no? Hacia este mundo mejor. Para eso creo que hay que estar desde la ignorancia sabia, que es una de nuestras metacompetencias, y desde el amar como puerta que abre todo esto. Y cuando digo amar, ahora veremos un poquito más a lo que me refiero. Desde el silencio y desde la humildad. Así que implica también mucho trabajo interior. Hay muchas formas de hacerlo. Obviamente el ir como coachee, ¿no? Con un maestro o la supervisión son caminos, pero obviamente hay millones de caminos, ¿no? Y cada uno escoge el suyo para ir hacia esa excelencia profesional y personal. Y la humildad, que es otra de nuestras metacompetencias, es el lugar de base de todo esto. El amor, para mí, es, como decía, la puerta, ¿no? Algo fundamental. Y para mí está situado como la base. Podemos hablar del amor platónico, ¿sí? Que tiene 3 grandes dimensiones. Supongo que ya lo conocéis. El eros, ¿sí? Que podríamos llamar aquí o hablar aquí de este reconocimiento apreciativo hacia mí mismo y hacia el otro. Filia, que tiene que ver con, si eros tiene que ver con la atracción, la admiración, ¿sí? Filia tiene que ver con la amistad. Y en este caso hablaríamos de asociación con el cliente, de ser pares, aunque es verdad que tenemos poder y que se nos paga para algo, ¿no? Y esto es más ideal que real, pero desde nuestra mirada la intención es que le podamos devolver el poder al cliente, que podamos estar desde un plano de igualdad y de no dependencia. Y ágape, que tiene que ver con el dar, con el cuidado, tendría que ver con estar al servicio. Esas serían las 3 patas platónicas, desde Platón, de lo que sería el amor en la maestría en acción, en la maestría en coaching, ¿no? Desde el amor en acción. Y formarían lo que yo llamo un amor sabio. Entonces, os dejo aquí un ejercicio para que a partir de todo lo que esto os vaya sugiriendo, podáis dibujarlo o expresarlo en un poema o buscar un poema que lo exprese o una canción o bailarlo o hacer lo que queráis, un mandala, un collage, no lo sé, ¿sí? ¿Dónde está vuestro amor en acción? ¿Cómo lo podéis expresar? Desde un sitio que no sea racional, que no sea mental, sino que vayamos más allá, porque al final la sabiduría es la integración de nuestra parte más racional, cognitiva, y nuestra parte intuitiva, este saber sin saber que sé, donde está en realidad toda la base del ser coach, porque al final la parte de aterrizaje de lo racional, de la forma, de lo que yo creo, de los objetivos, de las expectativas, tiene que ver prácticamente con la última competencia, la 8. Todas las demás se sitúan en nuestro modelo de sabiduría, ¿no? En lo que llamamos la subida, es decir, cómo ir de la experiencia, de lo real, de lo tangible, al insight, a la toma de conciencia, al evocar conciencia, que sería la 7. Ese viaje está más para el coach y también muchas veces para el coachee, ¿no? Cómo le llevamos hacia esta parte más intuitiva para darle forma, formalizarlo, ponerle conciencia, momento ajá o eureka, que a veces se dice, y desde ahí es desde donde ya podemos hacer la bajada, pero no antes. Así que algunas claves de cómo ir hacia este nivel de maestría en el arte del coaching, para nosotros tiene que ver con la estrella polar como maestría, ¿sí? Que no es un objetivo, no es algo a alcanzar, sino que es algo que nos guía internamente, nuestro sentido, nuestra misión. ¿Y cómo vamos en esta dirección? ¿Sí? ¿Cómo nos podemos alinear
con nuestra estrella polar, en este caso, ¿no? La mayoría vibráis con ser maestros en coaching, MCCs o no, esto luego es un reconocimiento que podemos optar a él, y tiene también sus beneficios, obviamente, pero lo importante es este viaje interior. Entonces, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Nos ayuda el ser un eterno aprendiz, tomar conciencia de ser un eterno aprendiz. A veces me contáis, ¿no? Es que me estoy formando y formando y nunca me siento preparado. Bueno, hagamos distinciones, ¿sí? Una cosa es desde el ego, que nunca me siento preparado, tengo una herida de autoconfianza, tengo que hacer más y más y más porque no confío en mí, en mis competencias, me siento un impostor y qué sé yo qué. Y otra cosa es la consciencia, desde esta ignorancia sabia, de que yo estoy en un camino, como dice Mario Sabán, cabalista, todos somos aprendices de sabio, ¿sí? No, aquí no, nadie llega. El día que llegamos a este nivel de sabiduría, de santidad, de maestría pura, qué sé yo, ya trascendemos al ser humano, como decía un colega mío, ¿no? Lo acuñó como metahumano. Entonces no hablamos de ser metahumanos, que también estaría genial, sino de cómo vamos en este eterno camino de aprendiz hacia este nivel de maestría que obviamente tiene que ver con todo lo humano y que tiene que ver con el que yo me abra a el aprendizaje, el conocimiento, el rigor desde distintas disciplinas, ¿sí? Una cosa es la psicología, como decíamos, como disciplina, que es básica para un... Y otra cosa es confundirlo con la psicoterapia clínica, que es una especialidad y que es una forma de intervenir dentro del ámbito de lo psicológico. Somos coaches, no somos psicoterapeutas clínicos, pero la psicología no nos la podemos olvidar, ¿eh? Igual que la filosofía. En otras, bueno, esto también da para mucho, ¿no? Y ver las bases que tiene el coaching. A partir de ahí también podéis ir al libro de Vicky Brook, La historia secreta del coaching. A ver, leo un mensaje de Monse. Hola, Monse. Totalmente de acuerdo que la psicología, la filosofía, la antropología y la sociología son disciplinas que aumentan la comprensión del ser humano y que su conocimiento permite al coach hacer coaching a otro nivel. Exacto, así es. Que no hace falta que hagamos todas las carreras, pero sí tener, como yo digo siempre, ¿no? Conocimientos profundos. Y si además uno quiere hacer las carreras, pues bienvenido, porque se lo va a pasar genial. Bien, por otro lado, seguir desarrollando obviamente las competencias. Por ejemplo, ahora, ¿no? La ICF tiene los programas de nivel 3, es una posibilidad de trabajar en profundidad el nivel de maestría. Reconectar para nosotros también con las metacompetencias del ser. Tienen que ver con estados del ser, estados donde trascendemos al ego. Son niveles de conciencia más elevados, desde donde hacer, sentir, pensar, las tres grandes dimensiones que podemos ver en la Cábala, podemos ver en el modelo de inteligencia emocional, podemos ver en Eneagrama, podemos ver en todas partes, ¿no? Donde son modelos potentes. Las metacompetencias, por ejemplo, nosotros para desarrollarlas, para conectar con ellas, aparte de que cada uno puede hacer su viaje, el que sea, ¿no? Y con las herramientas que sea, nosotros trabajamos en la supervisión con lo que llamamos metavisión, que tiene una mirada, como todo lo que hacemos, transpersonal, filosófico, psicoespiritual y sistémica, para acompañar este viaje a la excelencia, en este caso, del ser y el hacer del coach. Y otro punto clave para mí es muy especialmente soltar expectativas, objetivos, apegos y disfrutar del viaje. Tengo, ¿no? de mis mentees, ¿no? O supervisados, hay algunos que es divertido, ¿no? Porque se han estado peleando con el conseguir el MCC, que no es fácil, hasta que han disfrutado del proceso, han entendido que esto es un viaje de desarrollo absolutamente personal, que te hace ser mejor humano en general, por así decir, hacia esta humildad y sabiduría y para ponerse al servicio. Y cuando uno entra en ese camino, las cosas cambian. Lo importante, como digo, es el viaje interior que nos hace ir hacia un lugar de maestría. Como metacompetencias,
nosotros que trabajamos también con el eneagrama esencial, ¿no? La mirada transpersonal también aquí de todo ello, trabajamos con, desde aquí, por ejemplo, 9 estados del ser o metacompetencias. Una es la espiritualidad. Ahora, obviamente, no tengo el tiempo para entrar, ¿no? en detalle de por qué está situado en el 9, qué significa el 9. Por supuesto, en nuestra mirada no está el etiquetaje y la caricatura de cada uno de los números en absoluto. Pensad que eneagrama incluso es sin números. Pero la espiritualidad, o cuando trabajo con Cábala y eneagrama, ¿no? Aquí estaría Keter y Malhut al mismo tiempo. La espiritualidad es una metacompetencia que tiene que ver con la integración del todo, ¿sí? Con la unidad, o con la ley del uno, del eneagrama sufí, etc. Por eso está colocado en el 9, porque el 9 es el punto de entrada y salida al aterrizaje humano, por así decir. La ética, que tiene que ver con el no dañar, va más allá de lo moral. Simplifico mucho, la humildad, que tiene que ver con la aceptación del proceso de ser humano aquí y ahora, en el momento donde yo estoy en mi viaje como ser humano. La nadiedad, que también es una metacompetencia, un neologismo nuestro, que habla de el tomar conciencia de no ser nadie para ser todo, es decir, el desapego, la desidentificación del ego, de nuestra falsa identidad, de nuestra identificación, para poder entrar en contacto con la verdadera identidad, ser esencial, completitud, nadiedad. El amor con H, que también es otro de nuestros neologismos y metacompetencias, que es la unión de amor y humor, de forma que podamos vivir desde un estado de alegría, de desdramatización, porque el ego es muy dramático, donde poder fluir con la vida, con lo que sucede, porque estamos desde un lugar de profunda aceptación hacia nosotros mismos, los otros y el mundo. La sabiduría, que tiene que ver con esta integración de nuestras vías de conocimiento, y es la más alta forma de conocimiento y el potencial humano. Como dice Aristóteles, la sabiduría, el nous, es el potencial humano, es lo que nos distingue y lo que nos hace humanos especialmente, aunque carecemos bastante de ella, ¿verdad? Como ya decíamos antes con Harari. La presencia, que tiene que ver con un lugar energético en el aquí y ahora, clave, por supuesto. Por ejemplo, para un coach la tenemos algo representada, ¿no? Con la competencia de presencia en la ICF, pero aquí estamos hablando de este lugar energético diríamos, de vivir en el ayón, ¿sí? en el tiempo no tiempo, el tiempo de la eternidad, el presente continuo, que en realidad es lo único que hay, Nosotros tampoco trabajamos con esta idea de que la psicoterapia clínica trabaja en el pasado y el coaching en el futuro. Bueno, no hay ni pasado ni futuro, todo es presente, así que, ¿qué hacemos con eso? La sabiduría ecológica, que tiene que ver con una mirada sistémica profunda, una conciencia del impacto que en cada uno de nuestros gestos tenemos en todos los seres, en todo el planeta, en todo lo que hacemos, ¿no? Hay un impacto más allá del corto plazo, también en el largo plazo. Y esto no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando estamos perdidos en el hacer, en el mundo posmoderno, ¿no? Intentando conseguir objetivos, metas, logros, reconocimiento, dinero, sobrevivir en este mundo complejo, en crisis, ¿no? En el que estamos, en esta época un poco oscura, que es la posmodernidad. Y el neoliderazgo, que se refiere a esta capacidad de influencia para el bien común y la contribución al neoliderazgo de todos los seres para facilitar este equilibrio, esta armonía entre la riqueza económica y el bienestar. Entonces, estas son 9 de muchas de las metacompetencias con las que trabajamos y que, por ejemplo, podéis ver en profundidad tanto en nuestro canal de YouTube, pero también están publicadas en el catálogo y diccionario de competencias y metacompetencias de la
Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, que podéis encontrar en la web de la Generalitat, en el Departamento de Derechos Sociales, y allí, si buscáis, ¿no?, en Google, catálogo de competencias y metacompetencias, encontraréis no solamente todas las metacompetencias y competencias también de Goleman y Boyatzis, etcétera, sino también su definición y por niveles, ¿sí? Hay 3 niveles distintos para cada una de las metacompetencias y un cuarto nivel que ya sería el de la realización, donde, bueno, yo creo que ahí nos queda a todos bastante camino todavía por hacer, ¿no? En un nivel 1 hace referencia a esta conexión, a un desarrollo inicial, ¿sí? Porque las metacompetencias no se desarrollan, uno reconecta con ellas, ¿sí? Son estados del ser de los que estamos un poquito alejados. Pero todavía es inestable, ¿sí? Entonces, cuando está todo muy favorable, acabo de meditar, estoy tranquilo con mi pareja, he ido al campo a pasar un día muy agradable, qué sé yo, pum, conecto con ella, si no, se me va. El nivel 2 hace referencia a una conexión o desarrollo un poquito más avanzado, ¿eh? Es más estable, incluso aún en circunstancias favorables, pero diríamos que puedo tolerar ya otros momentos más críticos en mi vida y no pierdo o recupero rápidamente, ¿sí?, la conexión con la metacompetencia. Y el nivel 3, que hace referencia a una conexión, ¿no?, o un desarrollo más avanzado, donde me mantengo estable aun en circunstancias desfavorables o aunque existan componentes de dificultad para mí o de complejidad. Fijaos que en el camino de la maestría, cuando a veces se habla, ¿no?, de poder sostener emociones fuertes en una sesión, etcétera, etcétera, estamos hablando de que hay que ir entrando en niveles de nivel 3, ¿eh? Y eso implica trabajo personal. Y luego el nivel 4 ya es, ¿no?, trascender la dualidad, cualesquiera que sean las circunstancias, y me mantengo estable ahí. Bien, y teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que tenéis el diccionario, el catálogo al que podéis acceder y ver los niveles y la definición, etcétera, etcétera, os dejo esta pequeña herramienta, juego, donde plasmar todo esto y podéis jugar ahí, ¿no? ¿En qué nivel estoy de cada una de estas metacompetencias? Y cuáles serían esas que podría, ¿no?, sería interesante para mí desarrollar, a trabajar, reconectar, para ir en esa dirección, ¿no?, de la maestría como ser y en coaching en concreto. Muy bien. Y con mucho profesionalismo cada una de las partes, y si bien estoy familiarizada con el diagrama y con algunas otras herramientas, me gustó mucho la manera en que se vincularon con coaching un poco más. Okay. Así que gracias por eso. Gracias a ti. Por ese enfoque. Muy bien. Enhorabuena, me han contado. Gracias por fomentar la profesionalidad. Muy interesante, extremadamente útil, me alegro. Interesante presentación. Aquí nosotros trabajamos con distintas fuentes, psicología, especialmente transpersonal, pero también constructivismo, otras miradas, filosofía, los contemporáneos, Sócrates, ¿no?, clásicos, Gadamer, Foucault, etc., ¿no?, existencialismo, pero también el arte, entendido como lo sublime, como el amor incondicional, lo místico, el desarrollo organizacional, todo lo sistémico, fractales, etcétera, y también la espiritualidad desde distintas miradas y tradiciones, budismo, sufismo, cábala, etcétera. Así que sí. Liderazgo no, neurocliente no. Neo. Eso está genial porque tenemos este sesgo ahora que todo es neuro, como si, no sé, hemos descubierto que tenemos un cerebro físico, no sé. No, neoliderazgo, neocliente. Gracias, porque ha servido para poder aclararlo. Claro, porque es reconectar con ellas. Yo creo que todos tenemos experiencia de eso, ¿no? Cuando, no sé quién medita aquí o que la técnica que queráis, me da igual, ¿no? Momentos de paz, de silencio interior, conectamos con espacios de humildad, de amor, de sabiduría, estos son los estados cuando no están enredados por estados egoicos, desde el miedo, desde lo competitivo, desde la comparación, desde
el apego, desde montones de sitios, ¿no? Que es desde donde vivimos habitualmente, porque además nuestra sociedad es muy egoica. Recordad que mi mirada es transpersonal, no porque el ego sea malo, pero sí entramos en la trampa del ego, nos empequeñece, no nos deja entrar en espacios del potencial porque estamos identificados con una falsa identidad, con el qué debo ser y no debo ser, cómo debe ser el mundo, cómo no debe ser el mundo, y eso no nos permite ir al potencial, que es con lo que trabajamos en coaching. Por si no lo tenéis claro, yo sé que esto es provocador, pero que sepáis que todos, no solamente los coachees y especialmente los coachees con los que no debemos trabajar, todos somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos, en alguna medida. Es decir, no nos vemos a nosotros mismos, y ahí que nos cueste tanto el desarrollo del potencial. No vemos la realidad tal cual es, la interpretamos, la malinterpretamos, es decir, estamos desde estos lugares de ignorancia y somos esquizofrénicos en el sentido de que hay multiplicidad de yoes, de los cuales muchos de ellos no sabemos ni que existen, no queremos ver en nosotros la sombra junguiana. Nos dicen, pero ¿te has enfadado? No, yo sí soy súper amable. ¿Qué sé yo? Andamos por ahí absolutamente desintegrados. Así que todos estamos fatal, del primero al último. Entonces, en ese viaje donde lo importante para nosotros es sanar la herida, y hay tres, de autoestima, de autoconfianza y de autoafirmación, ese viaje hacia la sanación de la herida permite que podamos aflojar el ego, es decir, desempoderar al ego para empoderar al ser, donde se encuentra realmente el potencial, las metacompetencias, la sabiduría, etc., etc., que para mí es el gran viaje y la gran aportación del coaching como herramienta. No es la única, por supuestísimo, pero para mí un buen coaching tiene que ver con acompañar ese viaje. Si no, como decíamos al principio, ¿para qué? O sea, para engordar al ego y que estemos cada día más fatal todos en la sociedad, pues no sé yo si hace falta que nos paguen, ¿no? En fin, para mí no tendría mucho sentido. Neoliderazgo y neocliente. Neoliderazgo es esta conciencia de influencia. No, es imposible no tener influencia en otros. La cuestión es cómo ponerle conciencia para ser un líder que no genere más toxicidad, ¿sí? Y esto en el terreno personal, en el terreno profesional, tanto da. No ser cómplices de un sistema tóxico. Como dice Krishnamurti, no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Por lo tanto, ¿cómo dejar de contribuir a esta toxicidad? Toxicidad entendida como la muerte del sistema. Personas que enferman, cada día ya sabemos, ¿no? Hay mucha más aumento de suicidios, de estrés, de depresión, y sabemos ya, ¿no? Que es público, que existe la gran renuncia. O sea, la gente después del COVID dijo basta, ya no quiero que esto siga así. Y por lo tanto, ¿cómo facilitar este bien común? Que no es fácil, pero creo que como coaches y el impacto que tenemos como profesión cada vez, ¿no?, más alto, si la cuidamos y si somos profesionales y si vamos hacia la maestría y si no hacemos los desastres que ya sabemos que se hacen, como en toda profesión, y cuidamos de realmente generar, ¿no?, esta contribución, ese neoliderazgo, además tomar conciencia de que tiene que ver con todos los seres, con el neocliente. Por neocliente nosotros entendemos, y tenéis en la web, en recursos, en Sabiamente Blog, tenéis posts que hablan de neoliderazgo, en la organización, etcétera, etcétera, si queréis curiosear, pues cómo tenemos este impacto en todos los seres. Y cuando digo todos los seres, neocliente, me estoy refiriendo a hormigas incluidas. Teniendo en cuenta el neocliente, es un viaje de elevación de conciencia, ¿sí? Y nos dedicamos a eso. Tenemos la competencia 7. Hay ahora, acabo de recordar 2 libros. Uno, El ser y el hacer del coach, donde hablamos de todas las competencias desde, ¿no?, la red de MCCs. Y ahí también podéis, ¿no?, tenéis cositas interesantes, la de evocar conciencia, donde yo también coescribo el capítulo. Hay cositas de las que estamos diciendo, conceptos también del hinduismo, etc. Y otro libro recién publicado, el de Más allá del desarrollo organizacional,
para quien quiera aplicar todo esto en las organizaciones, donde el último capítulo habla de sabiduría en las organizaciones, del que también soy coautora, donde encontráis muchos modelos de estos y muchas cositas que os ayuden al ser coach en el entorno organizacional en dirección a fomentar o acompañar la sabiduría. No quiero que se termine. Se ve que está súper preparada en distintos temas. Bueno, ese es el viaje, la propuesta, ¿no? Que estemos ahí comprometidos con nuestro propio viaje. Vale, he entendido muy bien el neoliderazgo. Puedes hablar un poco más del neocliente. El neocliente es eso, todos los seres, ¿sí? Como receptor, o sea, ¿qué entendemos por cliente? Por cliente entendemos ese que recibe nuestro servicio, nuestra influencia, nuestro producto, nuestro lo que sea, ¿sí? Ya sabemos que hemos pasado del cliente típico de marketing externo al cliente interno en una organización, a que los compañeros también son clientes, a que ¿no? Vamos ampliando. Desde el mundo de la agilidad también, ¿no? Se amplía el concepto. Esto también tiene relación con nuestro modelo de sabiduría en las organizaciones, el modelo OMSA, la organización mariposa sabiamente ágil, que pone foco en la transmutación evolutiva hacia la sabiduría para dar un mejor servicio al neocliente. Y neocliente, como digo, es tener conciencia sistémica de que no solamente es con quien yo hablo, sino con todo su entorno, con todo lo que afecta, con las pequeñas decisiones que va a tomar. Todo tiene un impacto en todo el planeta, en todos los seres, ¿sí? Por pequeño que nos parezca. Y además somos muchísimos seres humanos. El impacto que cada uno de nosotros tiene está multiplicado exponencialmente, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de todo esto, que también tiene que ver con la sabiduría ecológica, tiene que ver o se relaciona con el cliente final, el que recibe todo esto, que es el neocliente. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Estoy leyendo vuestro chat, ¿eh? Gracias a todos por vuestras gracias. Me alegro que haya sido útil, interesante, ilustrativa y que haya generado aprendizaje. Pues gracias de nuevo, porque los mensajes son espléndidos. Gracias a todos y saludos a todos los que nos conocemos. Encantada de haber estado por aquí y de seguir en contacto, y cualquier cosa, pues ya sabéis mi email y ahí estoy, y ahí estamos. Feliz viaje a la maestría, que la sabiduría nos acompañe.